Bendiciones para todos, querida familia. Hoy iniciamos el primer día de estos 3 días de ayuno de consagración. Les hemos hecho esta invitación muy especial para consagrar el segundo semestre a nuestro buen Dios Todopoderoso. De seguro que cada uno de nuestros pensamientos tenemos allí asuntos importantes que nos quedaron pendientes del primer semestre del año, tareas, objetivos que no alcanzamos, pero les invito a que no nos frustremos y a que sigamos adelante, a que tomemos las herramientas que Dios nos ha entregado y marchemos, sigamos por cumplir esos objetivos. Por eso la invitación es para que podamos consagrar este segundo semestre del año y poder hacer ese acompañamiento con cada uno de ustedes de la mejor forma que sabemos, acompañándoles espiritualmente. Así que les invito a que en estos 3 días de ayuno nos preparemos para consagrar nuestra vida, nuestro espíritu al Señor y entonces con su dirección y con su fuerza poder alcanzar cada uno de nuestros objetivos trazados. Ante todo, priorizando nuestra parte espiritual. Así que sean bienvenidos. Vamos a iniciar este primer día de ayuno con un tiempo de oración y también pasaremos a una reflexión de la palabra de Dios. Les invito a que tomando nuestra mejor disposición y actitud en el corazón, adoremos al Señor. Llevamos nuestra oración a nuestro Rey maravilloso, a nuestro Dios todopoderoso, en este tiempo de adoración, de reconocimiento, de exaltación al Señor. Iniciamos este tiempo de oración con aquella oración del salmista, el Salmo 138. Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu presencia mientras te adoro, oh Señor. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oramos, Señor, inclinas tu oído, escuchas nuestro ruego, nuestro clamor, nos alientas y nos da fuerza, Señor. Tú eres el Dios poderoso, grande, movible, poderoso. A ti cantarán, Señor, acerca de tus caminos, porque la gloria del Señor es inmensa, grande. Así que, aunque el Señor, el Altísimo, Todopoderoso, es grande, Él se ocupa también de los humildes y los mira con misericordia. Aunque estemos rodeados de miles de aflicciones y dificultades, tú, Señor, tú nos protegerás del mal y del maligno. Tú extiendes tu mano de amor y de misericordia para sostenernos, para alentarnos, Señor. Por el poder de tu mano diestra tú nos salvas, porque tú, Señor, llevarás a cabo los planes que tienes para nuestras vidas. Por tu fiel amor, oh Señor, ese fiel amor que permanece para siempre, porque nunca nos abandonas, porque tu mano nos sostienes, porque tu espíritu nos alientas, para llevarnos, Señor, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Así que a ti levantamos nuestras manos, Señor, en este primer día de ayuno de consagración, para rendir nuestra vida en devoción a ti, para rendir nuestra vida en adoración al gran Rey, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ante ti, oh Dios, único, verdadero, creador de todo lo existente. A ti, Señor, doblegamos nuestra vida, humillamos nuestro rostro
nuestro espíritu, para decirte que aquí estamos, Señor. Porque ¿a quién más iremos? ¿A quién más acudiremos sino a ti, Señor? Por eso, Señor de los cielos, elevamos esta oración en gratitud al Santo, al Todopoderoso, al Rey de los ejércitos celestiales. Te bendecimos, Señor, porque tuya, oh Dios, es la gloria. Tuya, Señor, es el poder por los siglos de los siglos. Generación tras generación ha visto tu poder, señales y prodigios. Permítenos a esta generación de creyentes tener una fe fundamentada en tu poder, Señor. Tener una fe firme e inquebrantable, aunque los montes se conmuevan a nuestro alrededor, como lo dice el salmista. Aunque las cosas visibles caigan, Señor, permaneceremos con nuestra mirada puesta en ti. Fortalécenos, Señor, aliéntanos por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por darnos la oportunidad y el regalo de la vida. Y entonces poder ofrecer a ti nuestra vida en ayuno, en consagración, en adoración a ti, oh Rey. Bendecimos el santo nombre del Señor. Te adoramos, oh Rey. Te glorificamos a ti, bendito Dios. Que tu mano nos siga sustentando, sosteniendo, fuertes y firmes en ti, oh Dios. Permítenos, Señor, poder reconocerte todos los días de nuestra vida. Poder continuar con nuestra mirada puesta en el Hacedor, en el Dios Todopoderoso, en el Dios grande, inamovible que eres tú, Señor, para nosotros. Señor de los cielos, permítenos aprender a ser esos adoradores que tú buscas. Que te adoremos en espíritu y en verdad. Toma, Señor, en tus manos este tiempo, este primer día de ayuno. Lo colocamos, Señor, en tus manos para que tu dulce palabra, para que tú, Señor, nos hables, nos redargullas, nos exhortes, porque tu palabra es la que hace todas esas cosas en nuestro espíritu. Porque tú, Señor, eres el que nos alientas. Tú, Señor, eres el que nos edifica. Tu palabra es la que es un refrigerio para nuestra vida. Aliéntanos, Señor. Danos la fuerza, porque tú dices que tú das aliento al cansado y multiplicas las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Porque a ti venimos, Dios nuestro, y es en ti en que nos apoyamos. Señor, depositamos en ti nuestra mirada. Depositamos en ti, Señor, nuestro corazón, para ser rodeados y llenados de ti. Tu magnificencia, de tu gran amor, tu gran poderío, Dios. Gracias por tu gran amor y por tu gran poder derramado en medio de nuestra vida, Señor. Ahora toca nuestros oídos espirituales. Toca los oídos espirituales de cada uno de los que estamos aquí de manera virtual. Tócanos, Señor, y permítenos escuchar y atender lo que tú quieres enseñar a nuestra vida. Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos a ti con todo nuestro corazón. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra y que tu palabra sea ese refrigerio para nuestras vidas, hoy y siempre, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y bajo el poder de tu Santo Espíritu que hemos orado, Padre. Amén. Bueno, y iniciamos nuestro primer día del ayuno de consagración de estos 3 días con este tema que va a estar dirigido a esta cita bíblica. El tema se titula La pregunta sobre el ayuno, basado en Marcos 2, del 18 al 22. Y aquí vamos a estar entonces meditando los siguientes días acerca de esta pregunta, la pregunta sobre el ayuno, en esta conversación que mantuvo Jesús con los fariseos. Recordemos que esta porción ha sido estudiada
por nosotros en muchas oportunidades y hoy, bueno, la traemos a memoria con una enseñanza y un aprendizaje muy importante para que lo arraiguemos al corazón. En esta siguiente diapositiva les dejo el versículo bíblico que vamos a atender. Dice en Marcos 2, versículos del 18 al 22, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vemos entonces aquí en esta porción de la Biblia, la palabra del Señor, lo que nuestro Padre nos quiere hablar y nos quiere enseñar a través de aquella pregunta sobre el ayuno. Les quiero dejar como introducción que el hecho de que el Señor Jesucristo se sentara a la mesa en casa de Leví en compañía de muchos publicanos y pecadores desagradó profundamente a los escribas y fariseos. Desde la perspectiva de ellos y según su punto de vista, al Señor no parecía importarles el pecado de aquellas personas. Pero recordemos también que eso era totalmente falso, no era así como ellos lo estaban planteando. Tal como el mismo Señor Jesucristo explicó, Él veía el pecado de todos ellos y lo comparó con una terrible enfermedad, diciendo que médico podría hacer su trabajo sin acercarse al enfermo. Esto lo dejó implícitamente en otra de sus afirmaciones, allí en estas porciones. Entonces, sin embargo, la actitud de los fariseos justamente era la que nunca lograría llevar salvación a este tipo de personas, de pecadores, porque los fariseos menospreciaban y despreciaban a toda persona que era como los publicanos, se alejaban de ellos como personas peligrosas para la moral y fuera de toda posibilidad de salvación. Pero el Señor no los veía como causas perdidas. Qué maravilloso entender esto. Incluso, de hecho, Leví fue el primero, pero no el último, de muchos otros pecadores que llegaron a manifestar con total claridad los frutos de la gracia salvadora del Señor en sus vidas. A lo largo de los pasajes que hemos leído, ha quedado claro que el Señor había venido a ocuparse del pecado y de los pecadores. Pero como lo hemos venido considerando, el camino que iba a seguir sería muy diferente al de los religiosos de su tiempo. En este pasaje, definitivamente estamos viendo que había un gran abismo que separaba al Señor Jesucristo de los fariseos. Y por eso entonces vemos en ellos queja. Y vemos la queja que ellos presentaron al Señor. Presentaron esa queja a la alegre comida que Leví había preparado en su casa para que sus amigos conocieran a Jesús. Los fariseos no tardaron en manifestar su malestar. Entonces allí justamente sale ese interrogante. Llegaron con su queja al Señor diciéndole, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ese fue el gran interrogante y aquella pregunta, la pregunta sobre el ayuno, así se titula nuestra reflexión bíblica de hoy. Y bueno, definitivamente vamos a ver algunas palabras y momentos importantes porque ellos se sentían total y absolutamente contrariados por el hecho de que el Señor frecuentara este tipo de compañías. Pero desde la perspectiva del Señor, la comida en casa de Leví había producido gozo y alegrías hasta en el mismo cielo. Recordamos que él afirmó
Y lo afirmó de una manera maravillosa en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero definitivamente los fariseos no creían que pecadores como Leví el publicano pudieran llegar a alcanzar la salvación. Y aunque querían manifestar su desacuerdo con Jesús, no sabían cómo hacerlo. Al fin y al cabo, el Señor no había hecho nada malo en la casa de Leví, por lo que pudieran acusarle. Así que optaron por plantearle el asunto de otra manera, como lo vemos aquí, con ese gran interrogante. Y justamente aquí surge un tema muy interesante para la iglesia de hoy, que es el tema del ayuno. Lo que ellos vienen a decirles es que en lugar de estar de comilones con gente tan poco recomendable como los publicanos, deberían dedicarse a una vida de ayuno y oración como había hecho Juan el Bautista y sus discípulos. Así que con estas acciones, los fariseos volvían a demostrar la actitud de hipocresía que mantenían. Porque ¿acaso los fariseos habían escuchado a Juan el Bautista en algún momento del ministerio de Juan? Recordemos las palabras del mismo Señor Jesucristo en Mateo 21:32. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Así que también hay que hacer una acotación importante en este sentido, que Juan el Bautista y el Señor se manifestaron algunas diferencias. ¿Se acuerdan cómo entender la pregunta de Juan el Bautista? Recuerdo que así compartimos un tema. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se acuerdan de ese gran conflicto y esa pregunta bastante fuerte? Pero definitivamente los fariseos no le creyeron ni a Juan el Bautista ni a nuestro Señor Jesucristo. Aquí les dejo un registro en Mateo 11, del 18 al 19, que dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto se lo está diciendo fuertemente, confrontando a los fariseos. Nuestro Señor Jesús a los fariseos les dice estas palabras. Así que en definitiva el problema de los fariseos era que no querían creer en el Señor. Así que muchas otras personas de nuestro tiempo justamente también están como en aquellos tiempos, este tipo de personas. Buscaban cualquier excusa para desviar la atención del verdadero asunto, que no era otro que su incredulidad y su dureza de corazón. Entonces vamos a ver ahora a continuación un subpunto dentro de todo el tema que nos habla acerca del ayuno. Entonces, primeramente recordar que el ayuno era una práctica que estaba muy extendida entre los judíos. Recordemos que no solo el cristianismo practica el ayuno siguiendo las ordenanzas y la guía que el Señor nos deja en su palabra. Hay muchas otras religiones que también practican el ayuno con motivaciones bastante alejadas de lo que hacemos nosotros los cristianos. Pero quiero dejarles en claro esto, no es una práctica exclusiva de los cristianos, el ayuno. Incluso para los judíos, a nivel nacional, la religión judía solo tenía un día de ayuno obligatorio, el día de la expiación. Era el día en que la nación entera confesaba su pecado. Pero para muchos judíos, el ayuno era una práctica regular que tenía gran reconocimiento social. Era como un indicador que servía para medir su espiritualidad. Recordemos las palabras del fariseo en el templo y cómo se enorgullecía delante de Dios que ayunaba 2 días a la semana. Y también su práctica de mudar su rostro para mostrar a los demás que ayunaba, en Mateo 6:16. Por lo tanto, no es de extrañar que en su actitud legalista llegaran a censurar al Señor y sus discípulos. De ahí la pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? También hay unas razones equivocadas para ayunar, y eso lo vamos a ver a continuación en el punto 2. Bueno, y el punto 2 se llama el ayuno por causas equivocadas, y aquí espero que le prestemos mucha atención porque realmente
hay muchos motivos equivocados por los cuales también se ayunan. Como ya sabemos, el ayuno implica abstenerse de cosas legítimas como el alimento, con el fin de buscar a Dios. Por lo tanto, de todo lo anterior se desprende que lo que realmente importante no es ayunar como tal, sino la razón por la que ayunamos. Si nuestras motivaciones no son las correctas, no agradaremos a Dios. Y pensemos en algunas de estas. ¿Cuáles pueden ser causas equivocadas al ayunar? Por ejemplo, lo que vemos en estos tiempos contemporáneos son motivos equivocados al ayunar. Por ejemplo, el bajar de peso. Ayuno y le entrego mi ayuno al Señor y de paso puedo bajar unas libritas, unos kilitos. Eso es una motivación equivocada y una causa equivocada para ayunar. Vamos a ver algunas de ellas aquí en causas equivocadas al ayunar. Encontremos algunos registros bíblicos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se nos cuenta de 40 hombres que se juramentaron bajo maldición no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. El registro lo encontramos en Hechos 23-21. Y este es un ejemplo extremo de una malvada motivación para el ayuno. También, como hemos mencionado, muchos judíos en la época de Jesús ayunaban con el fin de parecer superiores a los demás. Otra causa equivocada para ayunar. Y aunque quizás el caso más grave era que el de los judíos que planteaban que el ayuno era una buena obra que les llevaría a alcanzar la salvación, y nosotros sabemos que esto es completamente incorrecto, porque el único camino para ser salvos es creer en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora. Aquí recordamos también la parábola que el Señor contó. El Señor Jesucristo contó la parábola que se titula El fariseo y el publicano, que estos entraron en el templo a orar. Lucas 18, del 9 al 14, nos relata esta parábola. Y mientras que el publicano sentía vergüenza por sus pecados y no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, el fariseo fue adelante para explicar las buenas obras que hacía y por las que se creía merecedor de ser justificado. Notemos que una de esas buenas obras que él menciona o presumía era la del ayuno, que practicaba 2 veces por semana. Y quedaba claro que él pensaba que podría salvarse por sus buenas obras. Pero el Señor nos dejó bien claro quién salió del templo justificado. Y ese, sin duda, fue el publicano. Así que unido a lo anterior, yo quiero comentarles que en la mente del religioso está ese pensamiento, que el ayuno y otras obras similares sirven para compensar aquellos incumplimientos a los mandatos divinos. Y esto no es así. Vamos a ver, así como vimos causas equivocadas al ayuno, ahora vamos a ver entonces las causas bíblicas, los motivos correctos al ayunar. ¿Por qué ayunar entonces? En este punto debemos preguntarnos cuáles entonces son esas razones bíblicas, las razones que el Señor nos guía para ayunar. Y ayunamos justamente por varias razones y la Biblia nos ofrece algunas de ellas que vamos a repasar hoy. Son muchas las razones que nos ofrece. Les dejo algunas de estas, por ejemplo, que en ocasiones la primera tiene que ver con la negación y humillación de nuestra carne, de uno mismo, como expresión, no se les olvide, expresión de arrepentimiento. Y vemos, por ejemplo, algunos acontecimientos en la Biblia, registros bíblicos de personajes bíblicos que ayunaron. Por ejemplo, Nehemías reunió al pueblo en ayuno y cilicio y estando en pie confesaron sus pecados. La ciudad de Nínive, arrepentida por la predicación de Jonás, proclamó ayuno y se vistió de cilicio. Daniel buscó a Dios en oración y ruego con ayuno, cilicio y ceniza. Oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados de su pueblo. Saulo de Tarso, después de su conversión, afligido por su persecución de Cristo, ayunó durante 3 días, no comió ni bebió. Entonces, aquí encontramos motivos importantes, motivos bíblicos para ayunar. Humildad, actitud en humildad como expresión de arrepentimiento. También
Otro motivo bíblico es que se relaciona con la dependencia de Dios. Ayunamos porque estamos mostrando, dependo de ti. Por eso la oración y el ayuno van de la mano. Tiene que ver en esta parte, la otra razón, los motivos acertados para ayunar, tiene que ver con ocasiones especiales en las que necesitamos buscar a Dios, uno para buscar dirección o para pedir la bendición hacia un asunto particular. Por ejemplo, que estamos consagrando nuestro segundo semestre a nuestro Dios, buscando su dirección, buscando su eterno cuidado para nuestras vidas y para todas las cosas que emprendamos. Para ello, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de toda distracción. Los que podemos abstenernos del alimento, hacerlo y concentrarnos en Dios. Por esta razón, siempre recuerde que el ayuno y la oración aparecen registrados en la Biblia de la mano. Y vamos a recordar también algunos ejemplos bíblicos aquí. Por ejemplo, Moisés ayunó en el monte Sinaí inmediatamente después que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para ser su pueblo. Josafat, viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La reina Esther, antes de exponer su vida al acercarse al rey, instó a Mardoqueo a reunir a los judíos a ayunar. Por ella también ella lo hizo junto con sus doncellas. Esdras, por ejemplo, publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar camino derecho. Así lo dice en Esdras 8 del 21 al 23. El mismo Señor Jesucristo nos enseña y utilizó también, dejando el ayuno como esa muestra también. Él nos enseña que él ayunó inmediatamente antes de comenzar su ministerio público, 40 días y 40 noches. La iglesia de Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. También Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar ancianos en cada nueva iglesia que fundaban. Podemos continuar recordando estos ejemplos bíblicos de los motivos acertados y correctos cuando hacemos un ayuno, buscando dirección de Dios, pidiendo su perdón, pidiendo también su bendición en algo en particular, etcétera, etcétera. Y vemos ahora, para terminar, el ayuno de Juan el Bautista y sus discípulos. Así que el pasaje que hemos venido recordando en este día, vemos que Juan el Bautista es presentado como un hombre que ayunaba. De él se dice que ni comía ni bebía, en Mateo 11:18. Así que esto nos indica que Juan el Bautista practicaba el ayuno con mucha frecuencia. En su caso, el ayuno reflejaba un deseo de buscar a Dios y esperar ansiosamente la manifestación del reino de Dios. Y como lo vemos, enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Es por esto que hoy, en estos tiempos, en esta generación de creyentes, en la iglesia contemporánea, nosotros también como misioneros pastores, invitamos a la iglesia a unirnos en ayuno y en oración. Unirnos en ayuno y en oración, a consagrar nuestras vidas a Dios, a pedir su eterno cuidado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Les hacemos esta invitación a la iglesia a meternos, a estar en Él, en el Señor, a agradarle, a buscarle. Nos dejan los registros bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento las verdaderas motivaciones correctas al hacer ayuno. Así que bueno, espero que haya sido edificación este primer tema. Yo les invito a que terminemos con una oración. Bendito Rey de Gloria, aquí nos presentamos, Señor, delante de ti. Rendimos, oh Dios, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, ante ti. Rendimos todo nuestro ser, amado Padre, y nos disponemos, Señor, en estos tiempos de ayuno, a entregar todo nuestro corazón a ti. Señor, hay algunos que están ayunando
solo de actitud. Hay otros que están absteniéndose del alimento. Señor, lo más importante que tú miras es el corazón. E invitamos, Señor, a tu iglesia, a esta iglesia local, Señor, a unirnos en oración, a volver nuestra mirada a ti, a mantener nuestros ojos puestos en ti, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, buscarte, porque estos tiempos son tiempos difíciles, porque son tiempos, Señor, en los que debemos seguir proclamando las buenas nuevas con responsabilidad. Por eso te clamo, Señor, por tu iglesia y por tu pueblo, para que haya un sentido de urgencia, Señor, hacia la verdadera búsqueda del Rey, no a las búsquedas de nuestros propios intereses, sino a lo verdadero, Señor, que eres tú, Padre Celestial. Permítenos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, mantener nuestra mirada puesta en ti, mantener nuestros ojos puestos en el autor y en el consumador de la fe, en el Rey Todopoderoso. Delante de ti estamos, Señor, y te agradecemos por este primer día de ayuno. Fortalece, Señor, a aquellos que les cuesta más ayunar, que nos cuesta, Señor, abstenernos del alimento. Que sea tu palabra, Señor, en medio de nosotros. Llénanos, Señor, de ti. Capacítanos, Señor, y fortalécenos, Padre amado. Que sea tu amor, tu gloria, tu poder y tu eterno cuidado en medio de nosotros. Nos quedamos contigo, Señor, rogándote, bendito Dios, que nos des la fuerza, que nos des la determinación, que nos dé la fortaleza, Señor, para continuar mirando al invisible, al Dios Todopoderoso, con nuestra fe inquebrantable en el Dios soberano, en el Rey de Reyes, en el gran Dios Todopoderoso. Ante ti, Señor, doblegamos hoy nuestro corazón para que tú lo dirijas. Examínanos, oh Dios, y si encuentras camino torcido, por favor, Señor, por tu misericordia y tu gracia, revélanos, Señor, a nuestro corazón. Háblanos, Señor, que nosotros tengamos la actitud de enderezar esos caminos y volvernos a ti. Abrir nuestros sentidos espirituales y escuchar tu voz y seguir, Señor, tus pasos. Pasos, Señor, que nos has trazado. Por eso, Señor, aquí nos entregamos en este tiempo. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos y te adoramos, Señor. Esta oración la hemos hecho en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Te oramos, Padre Dios. Amén. Bueno, espero que este tema haya sido de mucha edificación para cada una de sus vidas. Solamente me queda dejarles la invitación para que mañana nuevamente estemos acompañando en este segundo día de ayuno. Bendiciones para todos.